Hola a todos, os habla el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com, nuestro canal en YouTube. Y bueno, traemos una nueva ronda, la novena del Tata Steel Chess 2014, una jornada que ha resultado decisiva seguramente para la general, porque bueno, tuvimos el enfrentamiento entre el primero y el segundo, que era Aronian ante Karyakin, cuando tenía Aronian medio punto de ventaja, y el armenio ha conseguido ganar la partida y se ha distanciado ahora con punto y medio sobre el grupo de 4 jugadores, ¿no? Los resultados de la ronda fueron Rapport Giri, Nakamura Caruana tablas, Rapport Giri tablas, Nakamura Caruana tablas, luego Naiditch perdió en solo 19 jugadas ante Hari Krishna, una partida que vamos a ver. Gelfand hizo tablas con Domínguez, So ganó a Wambueli, también una partida bastante buena en la India del Rey, y Aronian Karyakin, que decide un poquito casi el torneo, ¿no? Porque ahora a falta de 2 rondas para el final, Aronian tiene 7 de 9, y luego con 5 y medio está en grupito con Karyakin, Domínguez, Caruana y Giri, todos con 5 y de 9. Hombre, a Aronian le quedan 2 partidas, como al resto, pero sobre todo una con Lenier Domínguez. En principio Lenier llevaría blancas y es la ronda número 10. Y bueno, si Lenier fuera capaz de ganar, pues se colocaría a medio punto a falta de la última ronda. Aunque bueno, la última le queda a Aronian, le queda a Wambueli. Y a Lenier todavía le queda jugar con Karyakin. Parece claro favorito ahora mismo para el triunfo, pues ya Aronian, ¿no? Que ha realizado pues muy buen torneo y bueno, siendo el número 2 del mundo, pues está destacando claramente en este torneo, ¿no? Está subiendo 16 puntos de elo y como los otros no están bajando, pues está abriendo una pequeña brecha en la lista virtual de FIDE, igual que la había entre Carlsen y el resto, pues ahora empieza a ser un poquito menos corta, ¿no? Carlsen seguiría en 2.872 virtuales, bueno, no está jugando hasta el torneo ahora de Zurich, que empieza el día 29, y Aronian virtualmente se coloca con 2.828, acercándose un poquito, y el tercero, que es Caruana, quedaría bastante lejos con 2.787. O sea que vemos claramente pues una brecha que está abriendo Aronian en este torneo entre el segundo, que es él, y el tercero, y acercándose, bueno, un poco, ¿no? a Aronian. Un elo bastante alto a Carlsen, un elo bastante alto, ¿no? Yo creo que debe ser el top de Aronian si acabara este torneo así de su carrera. Bueno, pues vamos a ver la primera partida, Arkady Naiditch contra Hari Krishna. El alemán Naiditch había tenido algunos resultados bastante pues, decentes, incluso con Alemania habían sido campeones de Europa el año pasado y premios en el primer tablero, había jugado bueno, unos buenos torneos, pero aquí claramente no está en forma, ¿no? Y ayer ya mostró un poco de desesperación, llevaba solo un punto y medio de 8 y ahora de 9, está bajando 26 puntos. Gelfand tampoco es que lo esté haciendo muy bien, y Nakamura son el lado malo, negativo, ¿no? De este Tata Steel. Bueno, empezamos con D4, D5. Naiditch a veces juega aperturas de dama un poco inusuales, o no tan teóricas, pero sí que correctas, ¿no? Por ejemplo, a veces juega pues, el sistema Londres o algunos esquemas. Pero ayer hizo una mezcla un poco extraña con caballo C3, caballo C6 y aquí jugó alfil F4, ¿no? Este es el llamado, bueno, el ataque Beresov, que, bueno, hay muchísimas partidas y claro, en esta posición, pues fijaros, hay casi 18.000 partidas con alfil G5, o sea, es una apertura pues muy utilizada, ¿no? Sin embargo, alfil F4 pues hay bastantes menos, ¿no? No llega apenas a 2.500 por ahí más o menos, pero bueno, claramente no significa que la jugada en sí sea mala, ¿no? Es una mezcla aquí entre Londres o Beresov, es una mezcla un poquito más rara, ¿no? Pero bueno, alfil F4 en principio está correcto, alfil F5 y bueno, aquí empiezan las desviaciones restandas. Este esquema con caballo C3, alfil F4, E3, etcétera, caballo 2, pues también es, por ejemplo, ataque Barry, ¿no? Cuando las negras juegan con fianchetto, por ejemplo, ¿no? Si aquí en vez de alfil F5 juegan G6, pues las blancas transpondrían a un ataque Barry, ¿no? Entonces, en principio, la jugada en sí, alfil F4, no es que sea mala, pero como el objetivo de esta apertura para las blancas es jugar E4 rápido, por eso muchas veces, ¿no? Tras alfil G5, por ejemplo, hay varias respuestas, ¿no? Imaginaros, caballo BD7 es la más utilizada, ¿no? Ahora se puede jugar tranquilo con caballo F3, pero si no, la variante F3 también es interesante, ¿no? Con esta idea. La idea es E4,
por ejemplo, comer y ahora intentar jugar enroque largo para las blancas, ¿no? Intentar quedarse con el centro. Es un poco el objetivo, ¿no? Incluso a veces pues cambiar en F6, dama de 2, enroque largo. Bueno, tras alfil F5, ahora las blancas sí que cogen un plan equivocado, que es intentar hacer E4 a toda costa, pero para eso el alfil estaría mejor en G5, y deciden jugar F3. Esta jugada empieza a ser ya un poco dudosa. Todavía correcta y normal, pues una jugada como E3, sin mayor problema, ¿no? Y si las negras juegan algo así, por ejemplo, como E6, pues incluso ofrecer un cambio de alfiles aquí, ¿no? Alfil por, interesante aquí comer de peón, por ejemplo. Podríamos comer de dama también, pero bueno, incluso de peón. Caballo F3, enroque, torre C1, intentar jugar aquí pues con torre C1, con algún salto del caballo, mantener la diagonal. Estos peones controlan bien estas casillas, ¿no? Son unos peones centrales que aunque estén doblados no son malos. Y la partida es una partida todavía pues correcta y perfectamente jugable, ¿no? Es decir, que esta jugada hasta aquí sería bastante correcto, bastante normal jugar caballo F3 o jugar E3. Este F3 empieza a ser un poco dudoso porque las blancas no van a poder realizar en condiciones su avance. E6 y Naidi se decide por jugar dama de 2, ir al enroque largo e intentar atacar. Bueno, hombre, lógicamente su situación en el torneo no era buena y supongo que estaría un poco desesperado por intentar ganar alguna partida, pero la verdad que hoy no fue el día. Dama de 2, se podría intentar hostigar el alfil también aquí, con G4, alfil G6, H4, y las negras juegan H6, y luego pues desarrollar un poco, intentar enroque largo. Pero bueno, decidió dama de 2, alfil E7, en principio una jugada también normal, tenemos enroque largo, y aquí, Hare Krishna decide jugar caballo C6. En principio se está reservando la posibilidad también de poder enrocarse largo. El caballo desde C6 tiene idea de venir a B4 para también atacar el punto C2 en algún momento determinado, presiona D4 y se guarda la posibilidad de jugar, por ejemplo, dama D7 y enroque largo. ¿Podía enrocarse corto? También era posible. Alfil G6, retirarse, había algunas jugadas, pero bueno, caballo C6 en principio está bien. Y ahora viene un plan totalmente pues fuera de lugar, ¿no? para un gran maestro de su nivel. Esta jugada, dama E1, es una jugada, pues no se entiende mucho, mala. Muy mala. Idea normal para las blancas, H4 y por ejemplo tras H6, G4, alfil G6, A3, imaginaros, y las negras, bueno, supongo que jugarían con dama D7 y enroque largo, una cosa así más o menos, y la partida pues todavía está perfectamente pues, jugable para ambos bandos, ¿no? No ha habido nada de malo hasta aquí, ¿no? Supongo que aquí las negras no van a querer enrocar corto, ¿no? Sería más lógico esto para prevenir el salto de caballo. Aquí en enroque corto sí que las blancas podrían tener una peligrosa iniciativa. Entonces no se entiende mucho esta jugada dama E1, pues cosas que pasan por la cabeza. Supongo que cuando uno está bajo de moral o con poca confianza o incluso sin muchas ganas, deseando que acabe el torneo, pues pasan este tipo de cosas, pero a este nivel te castigan duramente, ¿no? Hay una jugada muy fina ahora, alfil G6, retirar al alfil de posibles ganancias de tiempo. Y un plan extraño con caballo H3. De nuevo, si quieres jugar E4, bueno, aquí en vez de alfil G6 también era posible jugar caballo H5. En principio también es una jugada ya interesante, pero bueno, esto está correcto. Si quieres jugar el plan, juega E4, ¿no? Aprovechando un poco ahora o nunca, como diría la frase, ¿no? Si por ejemplo en enroque, incluso pues dama E3, que tú juegas A6, yo H4, yo H4, H6, G4, B5 y bueno, pues las blancas pueden tener aquí cierta iniciativa, ¿no? Con algunas jugadas como G5, H5, sacar el caballo H3, algún alfil por H6, algunas ideas aquí de intentar atacar y avanzar los peones. Es una partida complicada, Houdini lo valora con lo mismo como igualdad, ¿no? Por ejemplo, sugiere, la mejor jugada para las blancas aquí sugiere G5. H por G, o caballo H5 directo, o incluso H por G, y caballo H5, ¿no? Intentando cerrar un poco. Bueno, caballo H3, etcétera, sacrificando aquí este peón. Si por ejemplo caballo por, alfil por G5, rey B1, desclavándome, y por lo menos hemos abierto aquí un par de líneas, ¿no? Y sin miedo a esta clavada, porque aquí las blancas incluso, caballo por, como amenazan el mate, tendrían incluso cierta ventaja, ¿no? Si dama por F4, con iniciativa algo peligrosa, y tras caballo por, si por ejemplo peón por,
pues simplemente a lo mejor dama G1, ¿no? Y bueno, aquí a costa de un peón han abierto algunas líneas y Houdini incluso lo valora, yo os digo, como ventaja blanca, ¿no? Una ligera ventaja blanca sobre 0,50 para que os hagáis una idea, ¿no? Esto, hombre, las negras tienen mejores jugadas, pero es tu plan hacer E4 y de repente lo preparas y no lo juegas, ¿no? Quiso reforzarlo más, pero claro, fue muy lento y permitió a las negras muy buen contrajuego. Entonces vamos a la partida, caballo H3, jugada dudosa, Hare Krishna en roca, caballo F2, claro, quiere intentar jugar E4 a toda costa, sin realmente, pues ya podía, ¿no? Sin reforzarlo. Entonces, ¿qué hace? Hare Krishna aprovecha para ganar aquí un tiempo importante, caballo H5. Ahora, otra jugada de Nairis que no se entiende mucho, tú quieres jugar aquí E4, pues tienes dos opciones, ¿no? Puedes primero incluso venir a E5, ¿no? Si te come, caballo por E, D por E, este caballo pues puede tener algún problema para volver. Si te echa, quita la casilla F6 y vas a G3, o vete a G3 directamente, que si te comen, pues por lo menos aquí abres la columna. Tienes, hombre, está el alfil fuerte, pero bueno, tienes alguna compensación, acabarás jugando E4, avanzando tus peones, ¿no? G4, F4, y las negras van a tener compensación. Es evidente que están un pelín mejor incluso, ¿no? Después de caballo B4 y C5, pero hay partida. Colocó el alfil en E3 y esto me parece malo. Primero, no juegas E4 con blancas. Te queda la torre, el alfil, el peón, la dama, aquí como medio muertos con blancas, sin poder jugar mucho, ¿no? ¿Qué esperaba? Jugar G4, caballo F6 y volver, pero son muchos tiempos. Y de hecho, ahora ya pasa la iniciativa a manos de Hare Krishna, que ya tiene aquí clara ventaja, ¿no? Caballo B4, tocando el peón, torre D2, lo defendió. Por ejemplo, caballo D3, pues C5, buena jugada, ¿no? Y claro, si comemos aquí en C2. Y si por ejemplo A3 hay este golpe y C4, en estas jugadas todas el negro está mejor ya, ¿no? Torre de 2, tenemos que hacer esto, es una triste necesidad, ocultando todavía más la dama, C5, buena jugada, abriendo líneas, y ahora G4, ¿no? Por ejemplo, echar el caballo con A3 no vale ahora, por peón por y alfil por, caballo C6, y si por ejemplo E3, pues torre C8, ¿no? Y G4, caballo C6, Aquí ahora estamos haciendo amenazas como E5, si comes alfil, los dos alfiles, el caballo en la columna C, pues son bastante peligrosos. Y es el ataque lento, el ataque blanco es mucho más lento. Aquí las negras tienen una ventaja, bueno, Houdini la da decisiva, con eso os digo todo, casi 2 puntos en esta posición, ¿no? Bueno, G4, echando el caballo, caballo F6, atentos a este caballo que estaba aquí en el flanco de ahí y es decisivo en 3 jugadas. De hecho, tras caballo F6 y H4, directamente caballo D7, muy buena jugada, no importando la jugada H5, porque hay jugada intermedia, ¿no? C por D4, alfil por D4 y comen en C2, esa es la amenaza. Entonces, refuerza, la idea es venir a B6 y a C4, refuerza F4, alfil F6, seguimos ignorando la amenaza H5 y dama D1. Esta jugada ya da ventaja decisiva a las negras, pero aún así, por ejemplo, si F5... las blancas ganan E por F y A3 simplemente F4. Y tomando aquí D4, pues clara ventaja, ¿no? Dama A5, por ejemplo, aquí todas las negras están ganando, ¿no? Lo que os decía, el H5 siempre falla por este golpe. Y ahora, claro, si rey por, peón por, ¿no? Y, por ejemplo, si dama por, si dama D2, simplemente caballo B6. Otra vez no se puede comer. Y si rey por, caballo C4. Y después de tomar en E3 y en D4 de peón, recuperamos otra vez material. En todos los casos ganando. Pero bueno, dama de 1 no es buena, caballo B6, ante la amenaza caballo C4 deciden tomar, no vale B3 porque tras C por D4, alfil por, torre C8 abriendo la columna, y si H5 por ejemplo, alfil por, torre por y alfil por C2, también con ventaja decisiva para las negras, tras D por C5, alfil por C3, bueno, caballo C4, objetivamente, matemáticamente, por así decirlo, a nivel de puntos era mejor directamente, ¿no? Con esta idea. Dama A5 y si E4, dama por A2, ¿no? Y la partida, las negras las ganan. Alfil C3 también es buena. Tras T por B6, A por B6. Había una forma más rápida de ganar. Caballo A2, rey B1 y dama D6. Pero bueno, esto también está bien. Y tras C por B6, el problema que tiene esto es que también se abre la columna y no se ha mejorado la situación, se ha evitado caballo C4, ¿no? Y ahora decidió jugar B por C3, bueno, esto lleva al mate casi en pocas jugadas, ¿no? Pero aún así A3, lo curioso es que contra A3 las negras tenían una muy buena jugada, torre por A3, B por A3 y dama 8, con mate
en 2 jugadas, casi imparable. Bueno, casi no, sí, es imparable. Es mate imparable en 2. Entonces, tras A por B6, B por C3... Claro, bueno, unas jugadas como estas pues son un poco extrañas, ¿no? Evidentemente, alfil D4, torre D4 y torre por A2, pues la ventaja es decisiva, ¿no? Completamente para las negras, que van a destrozar el flanco de dama. B por C3, caballo por A2, bueno, rey B1 pierde la dama o incluso dama C7, da mate en 8 o 9, anuncian los módulos, y simplemente rey B2, dama D6, pues con esta idea, ¿no? La entrada en A3 y caballo por C3, y bueno, en esta posición decidió abandonar, jugada 19, porque es mate en 3 jugadas. Una dura derrota para las blancas, que fueron castigadas, pues la verdad que Arkady Naiditsch esta partida la firmaría un aficionado, porque no se entendió nada de algunas jugadas muy extrañas, y Hare Krishna pues calculó relativamente bien y más o menos sencillo para un jugador de su nivel, y castigó rápidamente pues todas las imprudencias blancas, ¿no? Entonces, bueno, un buen ejemplo de cómo no jugar con blancas y la forma de atacar una posición así con las negras. Y bueno, vamos con otra partida del día, la que ha decidido seguramente el torneo. Aronian contra Karyakin. Empezó con D4. Bueno, estos jugadores ya tenían varias partidas entre ellos, en una india de dama, todo esto muy jugado. Bueno, aquí la jugada principal es alfil G2, y con más de 26.000 partidas, y caballo C3, que fue la elección de Aronian, pues tiene unas 3.200. Sin embargo, ya tenía experiencia incluso entre estos 2 jugadores, ¿no? Con esta línea enroque, alfil G2, en teoría parece que es un poco mejor aquí alfil B7, pero bueno, juegan C6, E4, curioso, las blancas no enrocan, de momento ocupan el centro, esta posición parece cómoda para las blancas, se juega D5, ahora E por D, la alternativa es dama E2, también enroque para las blancas antes, y E por D5, C por D5 y caballo E5. Y de nuevo aquí tenemos la primera posición interesante. Hace un par de años en Bilbao, en 2012, había habido una partida muy interesante entre estos 2 jugadores con caballo F de 7, ¿no? Tras enroque, aquí parece que es buena de todas maneras C por D5, por eso seguramente no la haya jugado. Tras enroque, caballo por E5, D por E5, caballo D7, torre E1, D por C4, y este sacrificio de calidad que se conocía, había hecho la novedad aquí a Aronian de alfil H6. Había sido una partida, había pensado muchísimo Karyakin, y os acordaréis que fue una partida pues bastante comentada, con este sacrificio de calidad que, bueno, se conocía teórico para las negras, y con estas jugadas pues pusiera algunos problemas al negro, y de hecho, bueno, acabó ganando la partida brillantemente Aronian, ya os digo, en el año 2012 en Bilbao. Volvemos a la partida, entonces, bueno, Karyakin ahora alfil B7, esto es lo que está jugando, tenía 3 partidas el año pasado con alfil B7, descartando este caballo F7, enroque, caballo C6, alfil F4, caballo A5, torre C8, aquí también es una buena jugada, torre C1 y aquí alfil A3, ¿no? Este sistema lo había jugado contra buenos jugadores, en concreto hay 3 partidas el año pasado en las cuales incluso había conseguido pues muy buenos resultados. Hay un Leko Karyakin que va a ser como en la partida, y le había ganado precisamente a Aronian y a Hammer, o sea, había hecho 2,5 de 3 con esta variante. Bueno, torre B1, se puede jugar torre C2 también, que no se ha probado aquí, pero ellos siguieron las partidas conocidas, alfil B4, y ahora caballo E2. Esta fue la elección ahora de Aronian, visto la partida de Leko, ¿no? Que había sido la última. Antiguamente las primeras partidas habían seguido con caballo A4, y tras caballo E4, A3, alfil E7, tenemos aquí 2 opciones. Por ejemplo, Hammer probó dama D3, F6, caballo G4, torre 8, y bueno, esta posición, una posición equilibrada en el torneo de Statnes en Noruega 2013, aquí acabó ganando Karyakin esta posición. El propio Aronian había probado C por D5 contra él, E por D5, B4, caballo C6, torre C1, torre C8, alfil H3 y F5.
y tras F3 de nuevo caballo D6, y también incluso esta partida la acabó ganando en Stavanger el 2013, la acabó ganando también Karyakin, o sea que bueno, tenía dos buenos resultados contra caballo A4, ¿no? Parece que no era problemática. Entonces caballo E2, que es la jugada que escogió Leko también, es la que repitió a Aronian en este momento. Tras caballo C6, alfil G5, clavando el caballo, alfil E7 y caballo F4. Vemos que el caballo está más activo quizás en esta zona del tablero en F4 que en las otras partidas que estábamos viendo aquí en A4, ¿no? El caballo quizás está mejor aquí porque se está presionando mucho más D5. Y aquí ahora el primero que hace la novedad es Karyakin, se desvía de su propia partida con Leko, donde aunque había conseguido tablas había jugado la dudosa caballo E4. Y tras C por D, E por D, caballo por C6, alfil por C6, alfil por E7, dama por E7, torre E1, las blancas tienen una muy buena ventaja, que luego no acabó consiguiendo imponer, pero sin duda la ventaja blanca es significativa. Supongo que Aronian quería probar que tenía preparado y por eso decidió meterse en esta variante, ¿no? Claramente Karyakin lo tenía trabajado y se desvía con dama D6. Esta es la novedad. Bueno, ahora empieza una secuencia bastante interesante por parte de Aronian, que supongo que también la voy a tener preparada, tras alfil por F6, alfil por F6, C por D5. Bueno, aquí es una posición bastante compleja. En este momento Karyakin se detuvo a pensar durante bastante tiempo, porque hay bastantes complicaciones tácticas aquí con la escaramuza en el centro. Y bueno, quizás no hizo en teoría la mejor, aunque la que hizo no es mala. Parece que esta jugada, caballo por D4, un poco la crítica, igual no se atrevió a meterse, ¿no? Parece que era la jugada más exacta, ¿no? Para igualar, ¿no? Si por ejemplo caballo G4 sigue E5 y parece que las negras están bien. Si por ejemplo caballo C4 tenemos dama C5 y de nuevo la posición parece que está bastante igualada, ¿no? Por ejemplo aquí si D por E6 por ejemplo sería mala, ¿no? Alfil por G2 y si queremos ganar un peón. Y ahora rey G2 tenemos alfil G5 o incluso caballo por G2, pues torre D8, ¿no? Creo que aquí las negras tienen muy buena compensación por el material entregado, ¿no? Un fuerte alfil, falta el alfil de fianchetto, la columna, presión con las torres por la columna D o por la F, la dama bien situada, incluso casi me quedo con las negras a pesar de tener un peón de menos, ¿no? Esto era una opción en principio la que igualaba más fácilmente, ¿no? Con lo cual, bueno, la posición negra es perfectamente jugable. E por D tampoco es que esté mal, el problema es que en principio pues hay una pequeña entrega de peón, pero momentánea. Vemos que Aronian jugó alfil por D5 y justo ahora, ya os digo, poco tiempo después de haber entrado en la posición, se comete un error. Bueno, seguramente, no sé, igual olvidó su preparación o algo. Aquí Karyakin jugó alfil por E5. Bueno, la jugada correcta, claro, igual difícil de calcular sobre el tablero si no se acordaba, la preparación parece ser que era jugar torre a D8, ¿no? Y por ejemplo, tras torre E1 hay esta pequeña maniobra, ¿no? Caballo por E5, ahora alfil por B7, buena jugada dama B8 tocando el alfil, y si el alfil se retira, por ejemplo a E4, hay el golpe torre por D4. Y claro, no vale comer dama D4 por caballo F3, entonces la posición aquí es bastante mejor que la que se va a producir en la partida, ¿no? Porque no van a quedar las blancas tienen su alfil de casillas blancas, pero bueno, las negras tienen el suyo de negras y aquí no hay clavada, las piezas negras están activas y bueno, es una posición pues perfectamente jugable para el negro, ¿no? Tanto haber comido caballo por D4 como aquí ahora, tras E por D, haber jugado torre a D8. Pero siguió alfil por E5 y tras D por E, dama por E, torre E1, dama F6. Bueno, aquí las blancas tienen una buena ventaja porque tienen mejor posición, sus piezas centrales están mejor, sobre todo el caballo y el alfil. Lo que más molesta es la clavada, ¿no? Y las columnas abiertas, cierta presión. Las blancas aquí jugaron caballo H5, parecía buena ya aquí, por ejemplo, dama E2 o incluso dama F3, intentando presionar directamente. Hay varias jugadas aquí para las blancas, ¿no? Para obtener ventaja. Pero bueno, decidieron hostigar un poco la dama, tras dama H6, dama G4. Aquí jugaron dama G6,
Dama H3, las blancas no quisieron cambiar. Bien, es cierto que tras cambiar damas, este final es también ventajoso. Bueno, esta posición es ventajosa para las blancas. La clavada es bastante molesta. Entrada en séptima, puede haber algún golpe en algún momento con un caballo por G6 o alfil por F7. Es una posición buena para las blancas. Pero bueno, Aronian, quizás también especulando con apuro de tiempo, prefirió quedarse con las damas. Torre A de 8, caballo C4, dama F6, alfil E4. A mí me gustaba mucho aquí dama G2. Aprovechar seguir con la clavada y, por ejemplo, torre 8, torre C1 o incluso B4, A6, A4, B5. Aquí las blancas parece que tienen una muy buena ventaja, ¿no? Tras torre por E8, torre por E8 y la jugada torre C1. Creo que las blancas tienen clara ventaja. La jugada dama G2 quizás era más precisa que este alfil E4. Bueno, hombre, este alfil E4 amenaza mate, pero bueno, se va a parar fácil. Jugaron G6 y tras caballo D5, el alfil deja sitio al caballo. Las negras jugaron dama G7. Posiblemente fuera un poco mejor dama G6. Pero bueno, dama G7. Y ahora torre B, C1. Hombre, la amenaza es clara, ¿no? Torre por alfil y caballo E7. Entonces las negras aquí cometieron el error quizás decisivo. Bueno, uno de los errores posiblemente, no el decisivo, pero casi, que fue rey H8. Un error táctico. Había que haber jugado torre F8 y tras alfil G2, torre por E1, torre por I1 y rey H8 e intentar aguantar esta posición, ¿no? Las negras pueden activar su dama en D4 y creo que no, las negras no deberían de perder, ¿no? Ya os digo que para mí este alfil E4 aquí pierde la ventaja, era mejor dama G2 y las negras aquí podían haber igualado. Rey H8 es un claro error por caballo por B6, la jugada bastante evidente, ¿no? Tras A por B6, alfil por, se gana pues un peón. Parece que las negras pueden activar un poco su torre y tener cierta compensación, pero Aronian jugó bastante fino y no se lo permitió. H5, dama por B6. Peón pasado, extra B con dama y dos torres, y en principio, no haciendo errores, deberían de imponer su ventaja. Pero vemos que tras torre A1, torre por, se cambiaron las torres, dama B2, torre D1. Bueno, en esta fase de la partida, siguen colocando un poquito las piezas, creo que las negras están cerca de conseguir bastante compensación. De hecho, bueno, tras torre B1, dama E5, tienen la diagonal importante, dama centralizada, la torre parando el peón. No es fácil ganar esta posición. Aquí para las blancas posiblemente hubiera sido mejor la jugada H4 o dama C4 incluso, ¿no? Decidieron jugar dama D2, a lo que las negras responden con H4, intentando molestar un poquito el enroque. Y ahora blancas se decidieron por jugar dama B2, meterse en el final de torres, como que las damas le molestaban bastante. Bien, este final no dista lejos todavía de estar ganado. De hecho, creo que tras H por G3 y F por G3, por ejemplo, o comer de H tampoco cambia mucho. Creo que tras torre B4 y ahora acercar el centro, ¿no? Por ejemplo, una pequeña línea, rey aquí, torre aquí y a B4, rey C6, llevar el rey allí. Este final dista mucho de estar ganado, ¿no? Todavía. Creo que las negras tendrían buenas posibilidades de tablas. Considero este final que se podría haber llegado a salvar Karyakin. Pero en vez de eso, bueno, hizo este torre B4, que ya no es tan bueno, en vez de cambiar, rey F1, y ahora hizo un plan erróneo. Yo creo que había que haber cambiado los peones aquí. Y tras rey E2, rey F5, otra jugada dudosa, había que traer el rey al flanco de dama, y Karyakin se equivoca queriéndolo traer al flanco de rey, pero vamos a ver que su compensación no va a ser suficiente. Aquí ya tras B4 la ventaja blanca es muy clara. Y ahora encima viene una jugada mala, rey G4, ya os digo que el error aquí es llevar al rey al flanco, el rey negro al flanco de dama, tenía que haberlo llevado al flanco de rey, tenía que haberlo llevado al flanco de dama para parar el peón con el rey y activar su torre. Esta posición ya está perdida. B5, rey H3, buena jugada ahora de Aronian, que cambia y juega F4, defendiendo su peón. Tras rey G4, B6. Vemos que aquí, por ejemplo, comer simplemente rey D4 y torre B3, muy buena jugada, rey arriba, y esto ganaría muy fácil. Con la jugada torre H3, por ejemplo, ¿no? Y avanzar el peón es demasiado lento. Tras B6 jugó F5 y rey D4, rey por peón, torre B3, muy buena jugada, cortando el paso del rey, molestando a
a que no sea a las negras fácil comer los 2 peones o pasar su rey cuando van a sacrificar su torre y conseguir las tablas. H3, simplemente subimos el rey, la posición ya os digo que está ganada muy fácil, torre jaque, esto decide la partida, ¿no? Rey H4, rey, peón arriba, y ahora abandonó porque la torre negra cuesta, el peón blanco gana la torre negra y el peón de F no llega a coronar, porque ahora aún encima la torre se pone en F, cuando hagas F3 y F2, tras torre F7 me como el peón de F2. Bueno, pues esta victoria decide seguramente el torneo en favor de Aronian, que bueno, aplicó una pequeña... Karyakin aplicó una mejora sobre su partida con Leku. Aronian más o menos la había preparada bien y con la secuencia de cambio en F6 y en C por D5, y no reaccionó lo mejor posible ahí Karyakin, ¿no? Luego creo que volvió a desaprovechar algo de ventaja Aronian y Karyakin estuvo otra vez cerca de las tablas, tanto con torre E8 o incluso en el final de torres, ¿no? Podía haberlo jugado bastante mejor. Pero bueno, esto ha sido el resumen de esta 9ª ronda, quedan 2 para el final, creemos que Aronian tendrá el torneo ganado, pero bueno, por si acaso, seguiremos atentos a lo que pasa en el Tata Steel. Se despide el maestro Fide Oscar de Prado para PokerYajedrez.com.